Bien, entonces todos muy bienvenidos a la videoconferencia del mes de agosto del Grupo Asesor de Epilepsia del Ministerio de Salud. Para hoy día tenemos una plenaria bien interesante sobre el registro y las capacitaciones que está otorgando la Liga Chilena contra la Epilepsia. La primera presentación va a estar a cargo del doctor Alejandro de Marinis. Él es neurólogo adulto, epileptólogo, es también director de la Liga Chilena contra la Epilepsia, expresidente, ¿no es cierto?, hasta hace poquito, y a quien le agradecemos muchísimo la participación hoy día con una presentación que es sobre los registros de epilepsia y embarazo, que es un registro internacional que se llama EURAP, que se ha estado desarrollando hace varios años ya en la Liga Chilena contra la Epilepsia, y la idea es tratar de apoyarnos junto con la parte ministerial, hacer los lineamientos, ¿no es cierto?, a través del Ministerio de Salud para poder empezar a utilizarlo también en nuestros servicios de salud. Y también después nos va a acompañar el doctor Jorge Fester y Loreto González. Ambos trabajan en especial en el área de capacitación de la Liga Chilena contra la Epilepsia. El doctor Fester es el vicepresidente actual de la Liga Chilena contra la Epilepsia y Loreto asistente social de la misma institución. Y nos van a presentar sobre un kit digital que se está empezando a desarrollar, se está empezando a diagramar y está dirigido especialmente a los equipos de salud, desde la atención primaria, secundaria y terciaria. Y eso ayudaría muchísimo, ¿no es cierto?, en las próximas capacitaciones que tengamos a todo nivel, en ese sentido. Así que vamos a partir con el doctor de Marinis. Doctor, ¿cómo está? Buenos días. Muy bien, buenos días, muchas gracias por la invitación. Voy a compartir pantalla, entonces. Aquí estamos. Un segundito, compartir, ahí estamos. Bien, agradecer, ¿no es cierto?, esta invitación y la posibilidad de presentar este trabajo de la Liga, que es de muchas personas, que a mí me ha tocado encabezarlo, y además muy contento de poder colaborar con el Ministerio y tener además una relación de colaboración en un tema tan importante. Así que muchas gracias. Bueno, esta presentación se llama La importancia de considerar la epilepsia en la mujer desde el binomio madre-hijo. No tengo ningún conflicto de interés que reportar. Y ¿qué es lo que es EURAP, que mencionaba recién el doctor Uribe? Son las siglas del European Registry of Antiepileptic Drugs. Aunque no únicamente al tema de las malformaciones. Los otros dos registros que existen, uno es norteamericano y el otro, nos faltaba más, es inglés. Ustedes ven acá, voy a ver si yo puedo achicar un poquito mi pantalla. Discúlpenme, ahí está. En esta foto que tomé, que es del 30 de junio, habían ya enrolados 28.854 casos, y cualquiera de ustedes puede entrar al sitio de EURAP para tener más información de lo que se trata este registro de seguimiento. El registro funciona entonces de la siguiente manera. Hay una central del registro que está en Milán, en Italia. Este es un esfuerzo conjunto entre el doctor John Thompson de Suecia y la doctora Dina Batino en Italia, y el centro está en Milán, como decía, y después existen, ¿no es cierto?, coordinadores nacionales para cada país que decide incorporarse a este registro. En nuestro caso es la Liga Chilena contra la Epilepsia, la que ha sido el coordinador nacional, y la idea es que entonces otros centros que están representados ahora aquí con estos notebooks, ¿no es cierto?, y que tienen un software del sistema, digamos, van enviando información sobre los casos que son recolectados en la base nacional, puestos en un cierto orden y enviados al registro central. Y en el caso de que no haya tanta tecnología a mano, todavía se puede hacer todo por mail o por fax al estilo antiguo. Esto ahora se ve muy moderno, pero este registro nosotros llevamos 20 años colaborando en él. Inicialmente ni los PCs eran así, ni los programas, había que ir con el CD, instalarlo en cada parte donde querían colaborar, etc. Esta colaboración nosotros llevamos más de 20 años juntando data en este registro, y el registro mismo partió en el año de 1999, y ustedes ven cómo ha ido creciendo en el número de países que participan,
y en el número también de embarazos reclutados. Actualmente hay 46 países en el mundo, y este mapa es interesante porque los países que están en amarillo muestran aquellos países que han partido y se han mantenido participando en EURAP, porque es un trabajo, ustedes se imaginan, de muy largo alcance y persistencia, y los que están en verde son aquellos que partieron pero que abandonaron, digamos, en algún minuto, ¿ya? Esto no tiene nada que ver con un mapa de la guerra de Ucrania ni nada parecido. Acá ustedes pueden ver que en América, en todo el continente americano, en realidad Chile y Argentina son los dos países que se han mantenido activos. Aquí está Nicaragua, Costa Rica, perdón, que se salió, no, esta no es Nicaragua, digo mal, y muy chiquitito está El Salvador, que no se alcanza a ver, habría que amplificarlo, que también se ha mantenido funcionando. Así que desde ese punto de vista, nosotros somos un centro para EURAP importante, y debo decir además, que está en el próximo gráfico, que Chile tiene más casos que Argentina. ¿No es cierto? Y tenemos bastantes más casos, como ustedes ven, y a pesar de que estos 147 casos parecen poco, en realidad el número de embarazos que hay que reclutar para después depurar la muestra y poder llegar a 147 es bastante mayor. Obviamente Italia es el que tiene más casos porque el centro está organizando esto. ¿Cuál es la metodología de seguimiento? En realidad es bastante simple. Hay un formulario y un consentimiento informado que han sido recientemente renovados para aplicarse a los estándares actuales. Los previos tenían 20 años atrás, ahora hay que dar muchas más garantías de resguardo de la información, etcétera, todo lo que corresponde en este minuto. Y hay un primer formulario que se completa lo más pronto posible en cuanto se toma el conocimiento del embarazo. Después viene otro formulario de seguimiento que es entre las 14 y 24 semanas, otro que viene entre las 24 y 28 semanas, y después se hace un seguimiento tras el nacimiento en el tercer trimestre y periodo neonatal, y finalmente hay un seguimiento al año de nacimiento, ¿cierto? Así que este es un seguimiento del niño al año, y eso es importante porque hay algunas malformaciones que pueden no ser evidentes al momento del nacimiento, pero que después aparecen. Las pacientes pueden ser enroladas al estudio hasta las 23 semanas de embarazo, y para propósito del estudio se calculan como la fecha de última regla. Los formularios mismos son bastante simples y no toma demasiado tiempo llenarlo, así que en ese sentido no es un tema que requiera demasiado tiempo en un centro. Obviamente nosotros como centro, como el coordinador nacional, sí requerimos más trabajo, pero tenemos las personas para hacerlo. Este registro en estos 20 años ha dado origen a un montón de datos y publicaciones importantes, algunos de ellos que los usamos sin saber que provienen de aquí ni que nosotros hemos colaborado en ellos. Por ejemplo, aquí está este trabajo en el Neurology en el año 2015, ¿no es cierto?, que se ve el efecto de fármacos antiepilépticos y muerte intrauterina, y ustedes ven que los números son muy importantes, más allá de las dificultades o limitaciones metodológicas que tiene un trabajo de seguimiento, ¿no es cierto? Pero los números ayudan mucho a compensar eso. Entonces, 7.032 embarazos se ven con monoterapia en estos fármacos que ustedes ven acá, ¿no es cierto? En que ustedes ven que se logra juntar un número importante de casos, y el resultado, ¿no es cierto?, en estos casos es que hubo 632 muertes intrauterinas, y la frecuencia de muertes intrauterinas, como ustedes ven, fue semejante en cualquiera de las monoterapias, y sin embargo la frecuencia, y esto sí es importante destacar, fue mayor en politerapia, un poquito más, un 12,1% en relación a la monoterapia, y este es el intervalo de confianza. Ahora, en este mismo trabajo, si uno ve el tema de los abortos espontáneos, se ve que más o menos la tasa fue parecida con los distintos fármacos en monoterapia, pero claramente esto es lo que yo les mostraba, que con politerapia esta tasa subió significativamente, ¿cierto? Y al sumar, ¿no es cierto?, lo que son las muertes intrauterinas o el feto muerto in útero, es cuando se logra este 12,1% que tenemos acá.
pero claramente la frase, el punto de más impacto, ¿no es cierto?, es el aumento de abortos espontáneos con politerapia. Este otro trabajo también es muy interesante, es también del año 2015, que estudia el tema de la teratogenicidad del ácido valproico, dosis dependiente de la politerapia. Esto es muy importante porque hemos sido bombardeados, ¿no es cierto?, con una serie de información en que se nos dice que el ácido valproico no se puede utilizar bajo ninguna circunstancia en una mujer en edad fértil o en un embarazo, o que hay que suspenderlo si es que la mujer se embaraza, y sin embargo, estos datos muestran otras cosas que son importantes para ciertos escenarios clínicos. Entonces, uno ve acá que el ácido valproico en monoterapia tiene una frecuencia de malformaciones mayores en torno al 10%, cuando se lo asocia con la motrigina es un 11,3%, y cuando se lo vio asociado con otro fármaco era un 11,7%. Es decir, lo que esto indica que al menos en lo que se refiere a las malformaciones, la politerapia no es el factor fundamental, sino que es la presencia del ácido valproico, ¿cierto? Y también se ve que este tema es dosis dependiente, ¿no es cierto? En la medida en que aumentamos la dosis, aumenta claramente, ¿no es cierto?, el número de malformaciones. Y eso es bien importante y significativo. Ahora, si vemos con distintas categorías de dosis, si las separamos más, incluyendo, como ya vimos, monoterapia en ácido valproico más la motrigina, o ácido valproico más otros antiepilépticos, vemos que con dosis de menos de 700 miligramos al día, la tasa bajó, ¿no es cierto?, de este 11 y tanto que veíamos, a un 5,9, 7 con la motrigina, y con otros antiepilépticos 5,4. Hay que acordarse que el embarazo en general, con un fármaco antiepiléptico, excepto el ácido valproico, las cifras varían, pero pueden ir de un 4 a un 5%, ¿cierto? Y en una mujer que no está en tratamiento antiepiléptico es en torno al 1 o 2%. Con esa mirada hay que entender estas cifras, ¿cierto? Sin embargo, vámonos al otro extremo, saltémonos esto del medio, y si vemos, ¿no es cierto?, las dosis mayor de 1500 miligramos al día, que no son dosis extrañas, lo que vemos en cambio es que claramente la tasa de malformaciones se dispara absolutamente, 24%, 31%, 19,2%, mientras en vez de estos números de acá. Entonces, eso ha llevado al concepto de que usando dosis menores de 700 miligramos al día de ácido valproico, se puede estar en una situación bastante razonable en los casos en los que uno se ve obligado a utilizarlo. A lo mejor más de alguno de ustedes manejaba este concepto, pero no sé si tenían claro que había salido de este trabajo en el que, insisto, nosotros también participamos. Ahora, la frecuencia de algunas malformaciones específicas, porque está bien, son más bajas las malformaciones con dosis más bajas de ácido valproico, pero sabemos que ahí los que nos pena son los defectos del tubo neural. Y vemos que este efecto de la dosis también se da en relación a efectos del tubo neural. Con menos de 700 miligramos, 0,3%, con esta dosis intermedia 1,3%, y se dispara, ¿no es cierto?, a 4,3%. Lo que sí, las cifras todavía no son tan grandes como para poder tener conclusiones definitivas, pero apuntan en una dirección bastante clara también. Entonces, las dos conclusiones más importantes de este trabajo es que el riesgo de malformaciones asociadas a ácido valproico no parece aumentar al asociarse ni con la motrigina ni en politerapia. La asociación con la motrigina es importante porque muchas veces se usa en la clínica en casos de más difícil control, y el riesgo parece ser significativamente más bajo en dosis de menos 700 miligramos al día. Esta situación tiene mucha importancia para aquellos casos de adolescentes que presentan epilepsias mioclónicas juveniles y que la alternativa de tratamiento son el levetiracetam, que no siempre funciona tan bien, y la lamotrigina, que funciona menos bien e incluso puede empeorar las crisis. Entonces las opciones terapéuticas están más limitadas
y en ese caso parece razonable usar dosis incluso mucho más bajas, 250 miligramos al día, bastan muchas veces porque la epilepsia mioclónica juvenil se controla con una dosis bastante bajita. Entonces, esto abre una ventana para esos casos y muestra evidencia que lo apoya. Hay otro trabajo que salió publicado más recientemente, el año 2018, muestra el riesgo comparativo de malformaciones congénitas mayores con 8 fármacos antiepilépticos y el estudio entonces prospectivo de EURA, que se analizó una cohorte entre 7.335 embarazos entre el 99 y el 2016. Aquí hay un tema importante que desafortunadamente hay un cierto retraso entre la información que se analiza y los embarazos disponibles para analizar. Aunque ya les voy a explicar más adelante una de las gracias que tiene estar asociado a esta base de datos. Entonces, si vemos acá los distintos fármacos antiepilépticos, ¿no es cierto? Y el número de embarazos expuestos a cada uno de ellos, lo primero que observamos es una tendencia a que tanto en la motrigina como en levetiracetam pareciera haber, ¿no es cierto?, una frecuencia menor de malformaciones, ¿no es cierto? Aquí están los índices de confianza. De todas maneras, ¿qué es lo que se da, por ejemplo, con la carbamazepina? ¿No es cierto? La oxapazepina también parecería ser algo positivo, pero el número de casos expuestos es mucho menor. El fenobarbital, ustedes ven de nuevo, sube 6,5%, por lo tanto, pareciera, y el valproico ni hablar, 10,3%. Entonces son los fármacos que uno ve que en general carbamazepina, entonces valproato y fenobarbital son fármacos que claramente parecen asociarse a mayores malformaciones. Y el topiramato, que tiene un número razonablemente más bajo y que puede ser una alternativa después de la motrigina y levetiracetam, en la que uno a veces se ve enfrentado en la realidad clínica, es una perspectiva interesante, pero el número de casos es muy bajo como para poder ser definitivo, pero es una posibilidad. Más de algunos de nosotros lo usamos en la clínica. Y de nuevo la fenitoína aparece con un porcentaje alto, pero también aquí los números son bajos. En definitiva, ¿no es cierto?, la motrigina y levetiracetam parecen ser los fármacos menos asociados a malformaciones de los estudiados acá, seguidos muy probablemente por topiramato. Ahora, aquí de nuevo podemos ver el tema de las dosis, como se había visto en ácido valproico, y ustedes ven que el resultado es que cuando las dosis de la motrigina son menores de 325 miligramos al día, ¿no es cierto?, tenemos una tasa de malformaciones congénitas bastante baja y con un intervalo de confianza más chico, ¿no es cierto? En cambio, si ustedes ven, perdón, voy a poner para atrás. En cambio, ustedes ven que cuando la dosis es mayor de 325 miligramos al día, ya las tasas empiezan a subir sin ser prohibitivas, pero ya estamos en un ambiente distinto. Hay que aclarar que hay que decir que con 325 miligramos, 300 miligramos o menos, es una dosis con la cual uno logra controlar a muchos pacientes. Por lo tanto, este es un dato de utilidad en la práctica clínica. Y con el valproico, esto se repite de nuevo, más o menos, aquí hay menos de 650, la otra era 700, pero ustedes ven que las malformaciones se ven en torno al 6,3%, mientras que cuando nos disparamos al rango más alto, ¿no es cierto?, de 1450 miligramos, claramente volvemos a estos números astronómicos digamos, y que definitivamente inhiben el uso, salvo circunstancias que deben ser muy especialísimas. En el caso de la carbamazepina, también se ve que en dosis de menos 700 miligramos al día, la tasa de malformaciones, si bien no se compara con la de la motrigina, es, entre comillas, aceptable, y mayor de 700 miligramos al día no lo es, pero aquí el problema es que muchos pacientes, adultos por lo menos, no es suficiente 700 miligramos al día para un buen control de crisis. Bueno, y con el fenobarbital, ustedes ven, pasa un poco lo mismo, pero si uno ve las dosis que se usa habitualmente, ya empezamos a escalar a números más grandes. En definitiva, bueno, lo que les decía, los datos de topiramato y fenitoína deben interpretarse con cautela debido al bajo N, pero ustedes ven que esto va entregando información que puede guiar bastante bien nuestra práctica clínica
como la mejor evidencia disponible, ¿no es cierto? Ya hablaremos un poco de las debilidades, de todas maneras, que tiene una metodología como esta. Y entonces produce, yo creo que bastante impacto. Y como vamos a ver, la forma de prescribir en realidad ha producido mucho impacto. Hay otro tema que es bien relevante, que tiene que ver con el control de crisis y los cambios de tratamiento durante el embarazo. ¿Mm? Y en este trabajo lo que vemos es lo siguiente, ¿no es cierto? Que si tomamos, ¿no es cierto?, en cuenta en conjunto el promedio de todos los distintos esquemas de fármacos antiepilépticos durante el embarazo, vemos que en general prácticamente un tercio, dos tercios, perdón, el 66% de los pacientes no va a presentar una crisis durante el embarazo. Y esta es una cifra bastante alta, porque quiere decir que un tercio sí lo presentaría, y esto probablemente tiene que ver con diferencias de prescripción. Ahora, si vamos a lo que son las crisis tónico-clónicas generalizadas, que en general son las más temidas, ¿no es cierto? Es esto lo que se teme que ocurra con el embarazo. Vemos algo interesante, que se producirían en esta serie por lo menos en un 15,2%, o sea, es un número alto de crisis tónico-clónica, y si uno ve cualquier tipo de crisis, perdón, me adelanté, disculpen. Si uno ve entonces cualquier tipo de crisis, esto aumenta un poquito, pero esto me parece que son los datos más relevantes de esta tabla y que nos tienen que llamar más la atención, porque muy probablemente se relacionan, ¿no es cierto?, con tener prácticas de cambio de dosis a lo largo del embarazo, sobre todo en el caso de la lamotrigina y el levetiracetam. Ahora, ¿qué pasa durante el embarazo en los que se aumentó, ¿no es cierto?, o se agregó un antiepiléptico o se aumentó la dosis? Es más o menos un 13,6%. O sea, en estos casos hubo probablemente el cambio es más difícil de entender, pero sí lo que se refiere al aumento, ¿no es cierto?, que hay que empezar a vigilar desde el segundo trimestre y que aparece más claramente en el tercer trimestre, es un tema relevante. Y esto fue en el segundo trimestre, perdón. Ustedes ven que ya aquí hubo un aumento de dosis, y eso es importante, porque a veces la gente empieza a vigilar solo a partir del tercer trimestre, y la vigilancia ya tiene que empezar acá de la caída de los niveles plasmáticos, y ustedes ven que esto fue todavía aún más en el tercer trimestre, que es un dato relevante en cuanto a que un grupo importante por lo menos sí requirió este aumento en forma preventiva. Y es interesante, ¿no es cierto?, como dijimos, que en la motrigina este aumento claramente fue mayor en el segundo trimestre. Se fijan, si el total fue 13,6, para la motrigina se hizo mucho más frecuentemente, probablemente por el conocimiento, ¿no es cierto?, de que esto debe hacerse en la lamotrigina por la caída de los niveles, y lo mismo pasó en el tercer trimestre, que también fíjense que en dosis mayores de 300 hubo que aumentarle la dosis casi a la mitad a los pacientes. O sea, esto muestra que en general hay clara conciencia, al menos con este fármaco, de que esta es una maniobra necesaria. Entonces, algunas conclusiones más de este trabajo. La libertad de crisis fue mayor en las mujeres con epilepsia idiopática generalizada que aquellas con epilepsia focal. El término yo sé que no se usa mucho, pero es todavía el del paper, y ustedes ven que fue de un 73% versus un 59,5%. O sea, son es más difícil controlar las crisis durante el embarazo en las pacientes con crisis focales. Y en cuanto a la lamotrigina, en comparación con los otros fármacos antiepilépticos, fue el que tuvo la mayor proporción de crisis tónico-clónica generalizada, un 21,1%, y la mayor probabilidad de aparición de crisis entre el segundo y el tercer trimestre, 19,1%. Es decir, a pesar de que vimos que hubo aumentos importantes en la lamotrigina, también parece quedar claro que estos aumentos no fueron suficientes, no hubo un seguimiento suficiente, etcétera, y es un punto claro a apuntar a mejorar en la práctica de seguimiento de tratamiento, y fue la que también tuvo la mayor probabilidad de requerir un aumento de dosis, lo que no nos extraña para nada. O sea, esto está dentro de lo que uno puede esperar. Interesante este dato, porque es un poquitín
contraintuitivo. Hubo 21 casos de estatus epiléptico durante el embarazo, 10 de ellos estatus epilépticos convulsivos. Ninguno tuvo mortalidad materna y hubo solo un mortinato. Y los otros partos fueron hasta donde se siguieron niños normales. Por lo tanto, esto pareciera ser una gran preocupación, y más encima si uno le dice un estatus convulsivo, aparentemente, por lo menos en esta serie, no tuvo la gravedad que podía tener tanto para la madre como para el hijo. Aquí viene otro tema que es el retiro, ¿no es cierto?, de ácido valproico durante el embarazo y el resultado en cuanto a crisis. Esta conducta, ¿no es cierto?, una conducta que pienso que se observa un poco menos ahora, pero que ha sido muy frecuente, que cuando se descubre que la mujer que está tomando ácido valproico está embarazada, se procede al retiro del ácido valproico, a pesar de que es una práctica no recomendada. Entonces, aquí se ven 93 embarazos en que el ácido valproico se retiró efectivamente en el primer trimestre, y 38 embarazos en los que se cambió el ácido valproico a otro fármaco antiepiléptico, que son las dos alternativas de cambio, ¿cierto? Pero siempre significa cambiarlo durante el embarazo. Y ustedes ven acá 1.558 embarazos en que se mantuvo el ácido valproico, lo que refleja además lo que dije recién, que esta es la práctica más habitual. Y el resultado de esto fue que las crisis tónico-clónicas generalizadas fueron el doble más frecuente en ambos grupos, tanto en aquellos en los que se retiró el ácido valproico como en aquellos en que se cambió el ácido valproico a otro fármaco. Mientras que en aquellos que mantuvieron el ácido valproico, las crisis fueron de un 8,3%. Por lo tanto, no solo desde un punto de vista lógico, ¿no es cierto?, porque sabemos que cuando se detecta el embarazo, ya en buena medida los daños que hubiera podido producir el ácido valproico, especialmente en términos de espina bífida, ya están hechos, pero sino que también en la posibilidad de un buen control de crisis, no tiene sentido retirar el ácido valproico ante la noticia de un embarazo. Este es otro estudio que se hizo bastante recientemente, a pesar de que los años no son recientes. Lo que se hizo en EURAP fue estudiar, ¿no es cierto?, los hábitos de prescripción de fármacos antiepilépticos durante el tiempo. Y ustedes ven que en el año 2000 al año 2013, el estudio es mucho más largo, habrían casi 10 años más para estudiar, pero no están los datos, cómo fue cambiando la prescripción de distintos fármacos. Entonces, por ejemplo, este que es el color anaranjado, ¿no es cierto?, es la lamotrigina, que ustedes ven que en el año 2000 se prescribía poco, y cómo con el tiempo fue aumentando de forma significativa su prescripción. El azul es el levetiracetam, ¿no es cierto? En cambio, el celeste, por ejemplo, es el fenobarbital, y vemos que su porcentaje de prescripción cae. Lo mismo pasa con otros fármacos. El amarillo acá es la carbamazepina, y vemos que también va teniendo una caída progresiva. Entonces, la pregunta es, este cambio de prescripción, que se prescribe menos, ¿no es cierto? El celeste es el ácido valproico, entre paréntesis, este de acá sí es el ácido valproico. Entonces, el fenobarbital, perdón, era este de aquí. Entonces, la pregunta es, con la caída de la prescripción de ácido valproico, de fenobarbital, de carbamazepina, y el aumento de la prescripción de la motrigina y de levetiracetam principalmente, ¿qué efecto se ve en la tasa de malformación? Y lo que se ve es bien notorio. Se ve un 27% de disminución en malformaciones en pacientes que están, perdón aquí por este error de ortografía, en monoterapia en general, en todo el grupo. O sea, el cambio de prescripción, ¿cierto?, hace cambiar significativamente la tasa de malformaciones. Y aquí sí que hay una tarea enorme. Fíjense que en monoterapia bajaron de 5,9% a 4,4%, y en politerapia de 8,3% a 6,1%. ¿Sí? Aquí hay una tarea muy grande
en que se pueden salvar a muchos niños de tener una malformación si se logran hábitos de prescripción adecuados. Es una tarea educativa, en fin, a todos los niveles, muy importante. Lo que no mejoró mucho fue la proporción de mujeres que reciben profilaxis con ácido fólico, que aumentó, pero se mantuvo bajo el 50%. Interesante que sí, la proporción de embarazo en monoterapia no cambió. O sea, se mantiene la idea de tratar, de, probablemente, uno puede suponer, eh, eh, una monoterapia en una paciente, en una mujer en edad fértil, pero creo que estos dos resultados hablan de tareas pendientes en el mundo y ciertamente de tareas pendientes aquí en Chile. A lo mejor hay muchos niños que están sufriendo malformaciones por hábitos de prescripción inadecuada, o al menos tenemos que sospechar y ver cómo es esta curva en Chile. Esto más o menos se refleja, ¿no es cierto?, en esta otra curva en que se ve cómo caen las malformaciones cardíacas, pero también lo más importante es cómo caen estas malformaciones como la polidactilia, las hipospadias, los defectos del tubo neural que están en café, que se relacionan muy directamente con el uso de ácido valproico. Entonces uno puede pensar, ¿no es cierto?, que esta caída general tiene algo que ver o mucho que ver con haber dejado de usar ácido valproico en las mujeres en edad fértil. Y eso es una influencia importante. Bueno, una de las gracias del registro EURAP es que uno le puede pedir al registro central que haga reportes para la data específica del país, ¿no? Esta es una gran ventaja porque normalmente nosotros en Chile nos cuesta o nos resulta difícil tener bases de datos confiables de las cuales se crucen datos, se saquen datos y podamos tener reportes al día. Nosotros pedimos y este está hecho al 25 de mayo de este año. Y EURAP puede diferenciar los datos de cada país. Entonces, al 25 de mayo de este año, la situación de los pacientes en el centro acá en Chile era que teníamos, como yo ya les había mostrado, 147 casos incluidos, pero fíjense el total de casos registrados, 359, y hay 24 más en espera. O sea, estamos hablando, acercándonos casi a los 800 casos de seguimiento, y esos son muchos casos. Sin embargo, ustedes ven que son analizados, ¿no es cierto?, por distintas razones y por un equipo de epidemiólogos, nos piden a veces más información. Entonces, todo esto que representa un trabajo de expertos y una logística enorme, aquí lo tenemos completamente gratis y a nuestra disposición. Ahora, de estos 147 casos, ¿no es cierto?, hubo 131 partos normales, 14 abortos espontáneos y 2 mortinatos. Y fíjense que en monoterapia estaban 95 pacientes. O sea, en muchas de estas mujeres en edad fértil teníamos politerapia. Uno puede decir, sí, puede ser que fueran casos difíciles de controlar, pero también a lo mejor puede haber sido el no poder de alguna manera controlar a la mujer antes de planificar el embarazo, una posibilidad que siempre es muy difícil, entre paréntesis, está en los mejores países del mundo. Por eso una mujer en edad fértil, uno tiene que pensar que se va a quedar embarazada desde el inicio del tratamiento, o puede haber sido que hayan estado en biterapias, ¿no es cierto?, sin que hubiera mucha conciencia de lo que eso podía significar en términos de embarazo. Estas con 3 antiepilépticos muy probablemente sí eran casos difíciles de controlar. Todas estas son hipótesis que hay que ir testeando, ¿no es cierto? Ahora fíjense en Chile, fíjense lo que decíamos recién de los fármacos, ¿no?, de los que podrían evitar más las malformaciones, pero miren, acá tenemos carbamazepina en primer lugar, fenobarbital en segundo lugar, oxcarbazepina, ácido valproico, y por aquí atrás recién aparecen la motrigina y levetiracetam, que eran 2 fármacos que veíamos que tenían menor probabilidad de presentar malformaciones. Ahora, estas bases de datos, igual que lo que ocurría con las tendencias de prescripción, pueden estar reflejando un arrastre de casos más antiguos. La gracia aquí, en este caso, todas estas hipótesis que yo menciono en relación al interim report,
las podemos ir a ver y podemos confirmar si esto que yo estoy diciendo o no es cierto. Y de hecho lo que estamos haciendo ahora es iniciar un análisis de esto para poder publicar la realidad en Chile, porque también puede ser interesante ver los cambios de prescripción. Entonces, este grupo tiene esa ventaja, que tenemos la data, podemos ir a verlos de nuevo, seguirlos más tiempo, etc. Lo que es interesante y a su vez preocupante, creo yo, es el potpurrí de esquemas de politerapia. ¿Ya? Hay un montón de cosas, de todo tipo, ¿no? La motricina más levetiracetam, clonazepam más fenobarbital, 4 casos, no son pocos. Carbamazepina más clobazam, 4 casos. Clobazam más la motrigina más ácido valproico, 4. ¿Se fijan? O sea, aquí uno sospecha, al menos aquí hay un problema probablemente de uniformidad de prescripción, que yo creo que también hay trabajo que hacer y educación que hacer y ciertas normas que poner bastante sencillas. No necesitamos ir a hacer revisiones largas de evidencia. Aquí parece haber un problema que se puede solucionar y además podemos ir a ver los casos y entender por qué se dio esto. Interesante sobre outcome patológico versus tipo de tratamiento. Fíjense que en las monoterapias, ¿no es cierto?, hubo solo 3 pacientes con malformaciones, ¿no es cierto?, y hubo uno que tuvo un síndrome de una condición monogénica, o sea, que está un poquito fuera de lo que busca el trabajo. Y, sin embargo, las politerapias, que eran 45, puede ser una diferencia de N, hubo una sola malformación mayor. Quizás afirmando el hecho de que más que la politerapia es la inclusión del ácido valproico la que está pesando en esto, y habría que ver cuánto ácido valproico había aquí y cuánto ácido valproico había acá, cosa que tendremos que hacer. Bueno, esto es más o menos lo que en grandes rasgos nos ha dado EURAP como información. Las proyecciones futuras, ¿cierto?, de EURAP tienen que ver con su gran fortaleza, que es el diseño prospectivo, los grandes números y la inclusión de casos de múltiples países, ¿no es cierto? Eso ayuda también para ver si tenemos diferencias. A lo mejor estas cifras que traemos de afuera no son iguales a las cifras que tenemos en Chile, o incluso en Chile podemos tener diferencias en distintas áreas del país por razones que tenemos que estudiar. Es un estudio, obviamente, multicéntrico que tiene muchas fuentes de variabilidad. Por ejemplo, en un estudio así no es prácticamente posible medir niveles plasmáticos. Entonces, estas cifras que estamos dando de tratamiento, uno diría, bueno, lo ideal sería tener el nivel plasmático, pero en la práctica es imposible para hacer que todos los métodos sean equivalentes, no camina. Después, todavía no están incluidos aquí síndromes específicos. Ahora, en eso atenta, más que un problema del diseño de la base, es el N. O sea, uno ve un N tan grande, pero para poder sacar información de síndromes específicos y de subgrupos, se necesitan números mucho mayores de pacientes, ¿no es cierto? Y también para los factores covariantes, ¿no es cierto? O sea, cuántas de estas mujeres tenían otra patología asociada, ¿no es cierto?, que podía estar determinando de alguna manera el resultado del embarazo o la presencia de malformaciones. Estudiar eso requiere todavía un número mayor de pacientes. Ahora, ¿cuál es la relevancia? ¿No es cierto?, que llevamos 20 años participando como país en un esfuerzo mundial que ha generado, como ustedes ven, conocimiento de gran relevancia, y contamos con el apoyo de un equipo experto con capacidad de logística y análisis. O sea, eso no tenemos que preocuparnos de armarlo porque ya está, ha funcionado bien y tienen la mayor disponibilidad a colaborar. Y yo creo que es un tremendo aporte. Esto no es fácil de conseguir en nuestro país. Por modesto que sea, hasta donde yo sé, este es el único registro nacional de mujeres embarazadas con epilepsia en Chile. Y me refiero al registro de que se analizan los datos, se ven los datos, etc. O sea, con todo, es la mejor información que tenemos de nuestro país. Y esto, que tenemos la posibilidad, en nuestros casos, de agregar distintos seguimientos o hacer estudios, en fin, hacerle más preguntas a la base de datos con nuestra base de datos local, y sin ninguna intención de autobombo, ni mucho menos, contamos con una institución como la Liga Chilena contra la Epilepsia, que tiene la capacidad y la logística para hacer la otra parte del tema, es decir, recoger los datos, consolidarlos
y enviarlos a esta base de datos. Y tiene la experiencia, tenemos la experiencia de estar trabajando 20 años con la gente de EURAP y nos conocemos bien y podemos trabajar bien. Pero ciertamente que lo más importante con lo que contamos es con nosotros, ¿cierto? O sea, sin eso, nada de esto lo vamos a poder aprovechar, ¿cierto? Y yo creo que esta es una oportunidad magnífica para aumentar notablemente el número de casos con un mínimo uso de nuestro tiempo. O sea, basta que yo tenga el software en mi notebook y recoja datos que realmente son pocos, no son muchos datos, y podemos colaborar enormemente en generar conocimiento directamente aplicable a la situación de nuestra realidad. Y de todas maneras, lo otro que a nosotros también nos corresponde es que parece quedar bastante claro que necesitamos un esfuerzo educativo más intenso y eficaz, y esto tomando en cuenta el tremendo esfuerzo que la Liga ha hecho durante mucho tiempo, y el Ministerio también, por supuesto, y otras instancias, pero esto es de la mayor importancia para mejorar en forma sustantiva el cuidado del binomio madre-hijo desde la gestación en las mujeres con epilepsia. Bien, es solamente recordarles que la Liga Chilena es entonces el Centro Nacional para EURAP, que el suscrito es el coordinador nacional, estaba ahí desde el principio, y la responsable del registro es la enfermera universitaria Catherine Moreno, con quien uno se puede contactar directamente, y ella es la que facilita el software, tiene toda la experiencia, ayuda a llevar esto y tiene su tiempo dedicado a esto. No puedo dejar de darle gracias de todas maneras a la enfermera que partió, que es la señora Claudia Smart, que le tocó la parte más sacrificada con una tecnología mucho menos actual, en que había que ir a instalar el disco, resulta que el computador no era compatible o había otros problemas, en fin, había que enviar la información por fax y gracias a ella y su empuje esto partió y lo pudimos seguir haciendo. Les agradezco mucho la atención y no pierdo la oportunidad de desear que ojalá muchos de ustedes sean estos notebooks que hay aquí, que vayan nutriendo de información a la base de datos. Muchas gracias. Bien, muy agradecido, pues, doctor. Muchas gracias por la presentación. A ver, para recapitular algunos puntos muy importantes, yo creo que lo que más nos llevamos con EURAP es la satisfacción de tener información muy valiosa. Yo creo que es de estar incluido en una base de datos, en un registro así, sin duda enorgullece a un país. Así, tener, por ejemplo, implicancias que uno ve en los cambios de los tipos de medicación y ver que se disminuye un 30%, o sea, un número enorme, las malformaciones fetales, es para estar orgulloso, finalmente, un estudio o un registro así. Eh, una pena, eso sí, ver el registro chileno en la forma en que está distribuido o los tratamientos de epilepsia, que todavía estamos, si uno ve el gráfico que usted mostró de cómo ha ido cambiando los medicamentos hacia la motrigina y el levetiracetam los últimos 5 años, por ejemplo, y que como estaban hace 10 años, nosotros estamos más cercanos a hace 10 años que hace 5 años en esa distribución. Así que hay cosas por hacer finalmente. O sea, nosotros deberíamos tomar esta información para poder generar cambio y llevar a esta población, los recién nacidos, a tener una menor tasa de malformaciones fetales. Obviamente disminuyendo los efectos que tenga el ácido valproico, ¿no es cierto? Y no solo quedarse con el hecho de iniciar o tener un buen esquema de inicio para el embarazo, sino que también los ajustes que se requieren intratratamiento, por ejemplo, los que mostró de la motrigina, que son fundamentales para evitar una recurrencia de crisis intraembarazo. ¿Cómo manejar esta información? Ahí si me puedes ayudar tú, Ricardo, pero yo creo que lo más importante es que esté accesible a todos los equipos de salud. Sin duda tratar de bajarlo desde el ministerio a los distintos servicios, y habíamos estado pensando en especial cómo hacer estos lineamientos, y pareciera ser que una forma más útil, ¿no es cierto?, o más expedita podría ser la creación de centros más pilotos, ¿ya? Comenzar con algunos servicios de salud más ordenadamente, ¿no es cierto?, tratar de mejorar esta capacidad de registro que ya tenemos y llevarlo a colaborar con la Liga contra la Epilepsia, y eso invitando obviamente a lo que son las personas que están dentro del grupo asesor del ministerio, que corresponden a ese servicio de salud, y además a los encargados de epilepsia de cada uno de ellos.
¿Te parece algo así, Ricardo? Generando los lineamientos hacia la atención primaria también, etcétera. Sí, hola, buenos días a todos. Bueno, comentarles que agradecer primero la presentación del doctor. Nosotros ya la habíamos visto, por lo tanto teníamos conocimiento de ella. Se encuentra presente dentro de los invitados Ana Ayala, que es nuestra referente de salud sexual y reproductiva. Acá conversamos con el equipo y la idea es comenzar a hacer algunos lineamientos como equipo de salud sexual y reproductiva en la DIVAD para ver si es factible la utilización de este método de forma piloto en algunos centros de salud a nivel nacional. Así que lo vamos a estar conversando para poder bajar la información a través del grupo de epilepsia. Súper. Obviamente, claro, ahí se especifica en el chat, ¿no es cierto? Estos son registros que son gratuitos, confidenciales para los pacientes y además altamente organizados. Ustedes ven que obtener gráficos de este tipo y análisis de este tipo no se obtiene de forma tan sencilla. Tal vez también estamos al debe, y eso de mencionarlo acá en la videoconferencia, en el tema del uso de ácido fólico. Está bien, también ocurre en otros países, estamos igual de débil que el resto, pero yo creo que es una conducta que es altamente mejorable y recordar que está dentro de las canastas del GES de epilepsia y por lo tanto es de entrega gratuita en todos los servicios del país. ¿Ya? Ahí, dependiendo de la dosis, bueno, eso ya es más conversable, pero lo importante es que esté dentro de la prescripción, obviamente, ¿no es cierto? Que esté incluido dentro incluso de la receta de los anticonvulsivantes para mujeres que están en edad fértil. Si tienen alguna pregunta, lo pueden hacer a través del chat. También, como lo hemos hecho en las videoconferencias anteriores, también pueden prender sus micrófonos y preguntarnos por acá. Y aquí tenemos una, doctor de Maris, con respecto al mismo ácido fólico. Sí, ¿Qué dosis se recomendaría, por ejemplo? ¿Desde o sea, cuándo tienen que iniciarlo, etcétera? a ver, la primera recomendación es evitarlo todo lo que se pueda en una mujer en edad fértil. Hacer, insistir que si bien este registro parte con el embarazo, el cuidado, ¿no es cierto?, del embarazo y del niño parte en la primera consulta de una mujer en edad fértil. Y de eso incluye todas las mujeres en edad fértil. Ya a veces no, que a lo mejor no tiene actividad sexual, o que no importa, yo siempre digo, mire, no es nada personal, pero toda mujer en edad fértil yo me tengo que imaginar que se va a quedar embarazada tomando este medicamento. En Inglaterra, solo el 50% de las mujeres logran un embarazo programado y un 50% de los casos es no programado. Nosotros hicimos un pequeño estudio piloto, muy simple en Chile y en la liga, y encontramos que era el 80% de las mujeres se quedaban embarazadas no programadas y en edades menores. O sea, edades que iban desde los 15 hasta los 22 años, más o menos, ¿no es cierto? Entonces, desde el primer día que uno dice está una mujer en edad fértil, tener una muy buena razón para usar ácido valproico, ¿ya? Y la muy buena razón, yo creo que eventualmente debe ser evaluada, a mi juicio, por un especialista en epilepsia, y eso yo creo que con las redes que hay ahora no hay que complicarse mucho la vida, puede ser una teleconferencia, porque es para estos casos, ¿no es cierto?, en que uno tiene un margen muy estrecho de tratamiento. ¿Ya? En que tienen epilepsias mioclónicas juveniles, en que los otros fármacos no están caminando, y entonces uno puede pensar, pero a partir de dosis de 250 miligramos, uno ve resultados en los pacientes. La epilepsia mioclónica juvenil, como decía alguien por ahí, se quita con un olor a ácido valproico. No siempre, no siempre, pero muchas veces. Entonces, ese es un camino transitable, pero yo creo que es una decisión que requiere, digamos, poder ponderar todos los factores. Aquí la pregunta también está sobre la dosis de ácido fólico. Uno Ah, debería hacer algunas divisiones, ¿no es cierto? Por ejemplo, tenemos los comprimidos que son de 1 miligramo y de 5 miligramos. mm. Así que, Sí, perdón, a lo mejor, en general la recomendación ahora es de 1 miligramo, ¿no? Cada vez hay más evidencia que muestra que 5 miligramos se pueden asociar a otras complicaciones. Antes se decía que no, que a partir de los 7 miligramos podían haber problemas, pero claramente la recomendación actual es 1 miligramo. bien, bien, pues doctor, yo creo que vamos a dejar grabada esta presentación. Como ustedes saben, quedan todas dentro de la página del Ministerio de Enfermedades No Transmisibles en la parte de epilepsia. Y la estamos reorganizando con respecto al tema que está sujeto a la discusión. Por ejemplo, las tenemos como aquellas que son de
diagnóstico diferencial, después tenemos otras que son de tratamiento, y otras que son, por ejemplo, de los programas que se van presentando a lo largo del país. ¿Ya? Así que la van a encontrar esta muy probablemente en la parte de tratamientos, cómo ajustar los tratamientos, cómo mejorar las situaciones especiales. Y también invitarlos a revisar nuevamente la presentación que se hizo en enero, que también habla de epilepsia y mujer. ¿Ya? En ella también se tratan otras partes, por ejemplo, adolescencia y después de la menopausia. ¿Ya? Menopausia. Sí. Así que se complementa ahí. Solo quisiera agregar algo, agradecerles mucho la atención, pero sobre todo invitarlos muy fuertemente a unirse a esta iniciativa. De verdad tenemos en la mano la posibilidad de hacer algo muy grande que ayude mucho a la salud en nuestro país y que estamos colaborando todas las instituciones cuyo nuestro único objetivo es, digamos, ayudar a los pacientes sin mayor fin, desde distintas perspectivas. Y lo otro, decirles sí que EURAP contempla algunos protocolos de seguimiento posteriores. No he querido hablar de ellos ahora porque hay que partir por la A, pero también existe entrar después a protocolos de mayor seguimiento de los niños, o sea, esto puede crecer mucho más. Así que nosotros felices de poner esta herramienta a disposición. Ya, perfecto, sí. Aquí preguntan qué urgencia existe en derivar al neurólogo, ¿no es cierto?, a una mujer con epilepsia y embarazo. Y O mientras sea, tanto, yo ¿qué hace creo el que, ácido fólico? Además del uso del ácido fólico. o sea, a ver, el ácido fólico y tiene que ir, ¿no es cierto? Ese es un embarazo que tiene que verse como embarazo de alto riesgo de todas maneras. No puede seguir el curso de un embarazo habitual. Mayor urgencia no tiene. O sea, si es una paciente que se embaraza, que está bien, no hay que hacer mayores estudios que los habituales para un embarazo, pero sí un seguimiento y estar muy atento al tema de la caída de los fármacos antipilépticos. Yo creo que eso es bien, bien importante. Después siempre van a pedir consejos sobre, los obstetras habitualmente, sobre qué hacer en el parto, por ejemplo, y la verdad es que las instrucciones no pueden ser más sencillas. O sea, haga lo mismo que hace siempre en términos de administrar el tratamiento, y si llegara a haber una crisis epiléptica, manéjela como cualquier crisis epiléptica. O sea, no tiene mayores complicaciones en eso. Sí hay un dato, y no sé si estoy siendo un poquito, bueno, espero que esto no sea visto de una manera de romper las reglas, pero la experiencia que uno tiene es que cuando, con todo el tema del parto, sobre todo si es madrugada, estamos ante servicios que muchas veces el personal no está acostumbrado al manejo de estos fármacos, se pierde la continuidad del tratamiento. Eso ocurre, ¿no? Nadie se acuerda a las 6 de la mañana que hay que dar la dosis de la motrigina, sino que está. Entonces, yo lo que le digo a los pacientes, y confieso el pecado, es, mire, tiene que haber un familiar que está con los medicamentos en la mano y que sabe, está preocupado de que se los tome. Entonces, primero, insista con el personal de salud para que se los den, pero si el tema se empieza a trazar por temas logísticos que son muy reales y que ocurren en todas las instancias, a mí me ha tocado trabajar en clínicas con muchos recursos, y resulta que entre que uno pide un fármaco, por toda la logística, son 2 horas hasta que llega el paciente. Y eso puede ser mucho en una circunstancia. Si tú sabes que, dele la motrigina nomás y dígale a la enfermera que se la dio. Yo sé que puedo estar llamando a romper una regla, pero a veces los pacientes uno los pone en primer lugar. Eso es. Bien, súper, doctor. Sí, pues efectivamente, yo creo que ahí lo primero es derivar, ¿ya? Hay veces que no se derivan estas pacientes, entonces partiendo, ¿cierto? Como usted mencionaba, van al paro, que es el policlínico de alto riesgo en la parte obstétrica, y de ahí de la mano van con neurología. Afortunadamente, como los sistemas de derivación ahora están siendo cada vez más electrónicos y pasan por un médico contralor en los servicios, hemos tratado de que siempre sea una, no sé, tengan un privilegio, ¿no es cierto?, de atención más temprana los pacientes que están embarazados, ¿ya? Obviamente por las repercusiones que tienen el recién nacido. Así que hasta ahora yo creo que en los servicios de salud se ha ido optimizando esa parte. Uno lo ha visto que los tiempos o las demoras que existen para este tipo de consultas han sido menores. Así que bien. Y con respecto, aquí hay una pregunta un poquito más específica, dice, ¿cuál sería la dosis de ácido fólico en una paciente con epilepsia y trombofilia, que ya se suplementa con ácido fólico como tratamiento de base? Muy probablemente va asociado a la misma dosis, ¿no, doctor? Como Sí, no sí, sí, debería haber sí. mucho cambio, ¿no? Ujú. No debería haber mucho cambio. Sí, sí, tal vez el único cambio, o sea, el único cambio de dosis que uno podría utilizar 5 miligramos son politerapias, en especial usando ácido valproico, serían como eso las que van accesibles a 5 miligramos, pero que eran Probablemente. por 1 Además, miligramo. recordemos un hecho,
que el rol del ácido fólico en prevenir malformaciones en mujeres con epilepsia no está demostrado, sino que lo que se hace es hacer una proyección de lo que ocurre en la población, ¿cierto? Lo que sí está demostrado, como en nuestro caso que la harina tiene ácido fólico, perdón, eso ha producido una clara baja en las tasas de malformaciones. Y por extensión de esa idea se usa en las pacientes con epilepsia. Pero no hay un trabajo que haya demostrado con dos ramas, ¿no es cierto? O que haya demostrado que históricamente, seguimiento, que cuando se introdujo el ácido fólico en las mujeres con epilepsia disminuyeron las malformaciones, eso no se ha demostrado. Lo que no quiere decir que no se ha demostrado, no quiere decir que no exista, ¿no es cierto? Porque tampoco se ha demostrado que no es. Entonces, ante una medida tan simple, la lógica de política es utilizarla. ¿Ah? Pero eso también hay que tenerlo claro. Una extrapolación muy probable en realidad. Exacto, es una extrapolación probable. Súper. Bien, pues muy agradecido, doctor, como siempre. Sus presentaciones uno aprende Muchas muchísimo, así que muchas gracias. Vamos a pasar a la siguiente. Okay. Tengo el agrado de darle la pantalla al doctor Jorge Pester y a Loreto, ¿no es cierto? Loreto González. Bueno, buenos días a todos. Agradezco al doctor Uribe por la posibilidad de conversar con ustedes, nosotros una vez más, nuestra experiencia de educación en epilepsia de la Liga Chilena contra la Epilepsia. Sabemos que en el tema de la epilepsia, la educación es prioritario y el manejo integral de la persona con epilepsia hay que considerar estrategias focalizadas primero al paciente, sus núcleos familiares, sus cuidadores, y segundo, en lugar, estrategias focalizadas en el equipo de salud, que parece fundamental. Hoy día nos enfocaremos más bien a cómo educar a nuestros equipos de salud. La pandemia del COVID-19 ha cambiado nuestras vidas, ¿ya? Pero como cualquier crisis, también ha generado oportunidades. La gran oportunidad es subirnos o incorporarnos a la era digital, ¿ya? Y utilizarla en términos de educación a toda la comunidad, a los pacientes y al equipo de salud. Nosotros como Liga hemos hecho un largo camino, hemos hecho el camino al andar, aunque sea esta frase como bien trillada, y esperamos seguir haciendo y seguir innovando lo más posible en nuestras estrategias de educación a la comunidad. Yo quiero dejar con ustedes a Loreto González. Ella es trabajadora social, tiene amplia experiencia en epilepsia. Yo creo que no hay nadie a nivel del país que tenga tanta experiencia como Loreto en este campo específico. Ella lleva un poco más de 5 años como encargada de educación y coordinar el equipo de educación en la Liga Chilena contra la Epilepsia. Ella nos hará un repaso de lo que hemos hecho hasta el momento y nos presentará un proyecto que actualmente está en realización de intentar incorporar un kit digital en la capacitación para los equipos de salud. Adelante, Loreto. Gracias. Gracias, doctor. Voy a empezar a compartir la pantalla entonces. Bueno, nos interesa primero agradecer la invitación, ¿cierto? Y nos interesa mucho poder recibir todas las retroalimentaciones de ustedes como equipo de salud, justamente porque una de nuestras metas y nuestros desafíos que nos hemos propuesto este año es tener un material específico para ustedes en este formato que es más digital. Entonces vamos a ir como de lo más general a lo más particular, contándoles yo un poco cómo ha sido el camino que hemos hecho en educación, lo que hemos aprendido de nuestra experiencia, lo que hemos aprendido también, por supuesto, de otras experiencias, otros estudios en este tema, y cómo nos estamos planteando el desarrollo de este último proyecto en sus etapas, etcétera. ¿Ya? Bueno,
partir contextualizando desde dónde nos ubicamos nosotros como equipo desarrollando nuestro trabajo de educación en epilepsia. Ustedes saben bien que estamos desde la Liga Chilena contra la Epilepsia, una institución que tiene una trayectoria bastante larga, que el próximo año está cumpliendo 70 años, ¿no? Y es una institución bien particular además porque está en el ámbito privado, ¿cierto? Es una institución privada, una fundación sin fines de lucro, con muchas características que la hacen ser muy distinta, desde que nos autofinanciamos para poder cubrir todas nuestras necesidades y todos nuestros gastos, hasta esta perspectiva y esta visión de la epilepsia con un enfoque bien integral, mucho más allá de las crisis de epilepsia, ¿no? La institución fue fundada en el año 53 por el doctor Alfonso Asenjo y nace de una manera bien particular también, porque nace al alero más bien de la labor de damas voluntarias, damas de sociedad de esa época que se instalan en uno de los pasillos de neurocirugía a repartir medicamentos y a empezar a generar un trabajo de beneficencia en ese sentido. Y hoy día ya es una institución que es bastante más sólida, formal, y que tiene como misión mejorar calidad de vida, que es un concepto bien manoseado y bien ambicioso, ¿cierto? Y se enfoca, como les cuento, a mejorar la calidad de vida de las personas con epilepsia, sus familias y sus cuidadores, teniendo presente que esta es una patología que no solamente afecta a quien tiene crisis, sino que impacta de manera súper poderosa a quienes están alrededor de él. Y ahí me refiero a la familia y a los cuidadores, y esto ¿cómo? A través de tratamiento médico, por supuesto, pero también del tratamiento psicosocial, y también por medio de la educación, la capacitación y rehabilitación. Desde el 2014, hace ya varios años, la Liga además es centro colaborador en epilepsias para la OMS y OPS, específicamente en educación y desarrollo de servicios para personas, tema específico de epilepsia que hoy día en el mundo solamente desarrollan 4 centros colaboradores, por lo tanto es un trabajo, es una responsabilidad súper importante. ¿Quiénes somos como equipo? Somos un equipo bien diverso, bien multiprofesional. Como pueden ver ahí a la cabeza de nuestro equipo está el doctor, tenemos médicos, está el doctor Fester y el doctor Mesa, son nuestros médicos directores de esta área. Hay enfermeras, psicólogos, tenemos un periodista, tenemos una diseñadora que es la que trabaja con nosotros codo a codo con todo el desarrollo, por lo menos de los temas digitales, de los temas gráficos, que son súper importantes en esta era digital. Trabajadores sociales, como ustedes saben, psicopedagogas, relacionadoras públicas, hay una educadora diferencial también, por lo tanto, nuestra mirada de este tema es una mirada bien diversa y con un enfoque que es más bien biopsicosocial. Y ahí nos vamos retroalimentando también desde nuestras miradas y desde nuestros conocimientos particulares que tenemos en las distintas áreas. ¿Qué es lo que hacemos? Fundamentalmente 2 líneas de trabajo. Por un lado está todo lo que tiene que ver con el desarrollar conocimiento, ¿cierto? Dedicarnos a estudiar este fenómeno a través de la investigación social de la epilepsia, pero desde el punto de vista de la educación y cómo impacta la educación en distintos temas, sobre todo en lo que tiene que ver con la calidad de vida, ¿no? del paciente y su familia. Y también nuestra otra línea de trabajo es el desarrollo de intervención, el hacer muchas actividades, el hacer y ofrecer una diversidad de posibilidades que se orientan a desarrollar capacitación, desarrollar formación en este tema y especialización en epilepsia en distintas poblaciones y para diversos públicos. Nosotros trabajamos en distintos niveles. Nuestros alumnos más pequeños son alumnos que son preescolares, porque desde ese nivel empezamos a hablar este tema, a sociabilizarlo, a compartirlo y a trabajar con los niños, y llegando hasta expertos, ¿no? Porque nos toca también colaborar en el desarrollo de congresos y de simposios que son mucho más específicos.
Y las estrategias también son súper diversas y en la medida que han ido pasando los años también hemos tenido que ir renovándonos y ajustándonos a los fenómenos que van ocurriendo en nuestro contexto social y histórico. Y hoy día estamos totalmente enfocados a darle este plus de lo digital en esta era que es tan digital a todo lo que hacemos como educación, ¿ya? ¿Por qué educar en epilepsias? Y aquí yo creo que todos estamos de acuerdo en que es súper importante la educación en este tema en particular, porque existe muy poco conocimiento de la enfermedad, a pesar de que es una enfermedad súper prevalente. En lo personal, por ejemplo, yo probablemente crecí con compañeros de curso, amigos, o en la universidad, y nunca supe de nadie que tuviera epilepsia. Probablemente estaban ahí al lado mío, pero de forma muy silenciosa. Y esto tiene que ver porque es una enfermedad que tiene mucho estigma, ¿cierto? Todavía se asocia mucho al tabú y es muy poco visible. ¿Por qué debemos educar? Porque probablemente la educación tiene un impacto súper importante y súper poderoso en esto que es la calidad de vida. ¿Cómo? A través de una mejor adherencia del paciente, a través de una familia, un paciente informado, que conoce su patología, que conoce los factores protectores y los factores gatillantes de crisis. Probablemente vamos a pensar en que va a adherir mejor a su tratamiento y que por lo tanto el éxito va a ser mucho mejor. Y también es importante educar porque tenemos que contribuir en este tema a avanzar en la aceptación social, a erradicar mitos, a combatir prejuicios y avanzar en la inclusión. Hoy día todavía nos encontramos con muchas barreras en distintos mundos. En el mundo de la educación hay barreras para recibir a los niños con epilepsia, no porque existan valores en contra de eso, no porque exista un equipo que no quiere tener a lo diferente dentro de sus aulas. Lo que ocurre es que muchas veces no cuentan con las herramientas. Nunca en pregrado supieron de qué se trataba esto, nadie les explicó y les da mucho miedo, por ejemplo, a nivel de la educación y de los equipos docentes, les da mucho miedo que ocurra alguna crisis o que ocurra alguna situación y ellos no pueden brindar un apoyo seguro a ese niño, ¿ya? Entonces hay muchas barreras y en el mundo del trabajo también. Hay una de las grandes barreras de los pacientes, incluso un paciente que esté súper compensado y todo, el solo hecho de decir que tiene epilepsia ya le pone muchas barreras para que pueda trabajar y para que tenga la oportunidad que el resto de nosotros tiene sin mayores dificultades. Hay varias experiencias y hay varios estudios que se han preocupado, por supuesto, de este tema, que es un tema relevante, que es un tema de interés, ¿cierto? Y lo que sabemos y lo que podemos como ir revisando de la literatura es de que hay distintas experiencias, pero todavía la evidencia es poca, es escasa. Tampoco sabemos a ciencia cierta cuál es el mejor formato. Y en eso nosotros también hemos ido como probando en el tiempo lo que nos va funcionando mejor. Entonces no hay mucha evidencia de cuál es el mejor formato para educar en este tema, pero de todas maneras sí existe un consenso de que el impacto es positivo y de que siempre las estrategias, cuando pensamos en educar en este tema, tienen que considerar las necesidades de por qué voy a educar, o sea, tienen que hacer sentido en este público que yo voy a educar, tiene que sentirse como una necesidad el querer saber del tema y también tener en consideración cuáles son las circunstancias individuales o bien específicas del lugar donde yo voy a hacer mi estrategia. Y bueno, aumentar los conocimientos en epilepsia también ayuda desde el punto de vista del afectado y de la familia, le ayuda en forma bien importante a su propio ajuste psicosocial. Ya este concepto como de empoderarse de su enfermedad. Y distintas experiencias muestran así los beneficios de la educación y ponen mucho énfasis también en que el enfoque, más que un enfoque tan biológico o biomédico, debe ser un enfoque más bien multidisciplinario y debe más bien apuntar a la comunidad en general. Y ya sea que vamos a educar a nivel individual, ¿cierto?, grupal o comunitario, los programas educativos lo que se recomienda es que tengan presente que se van a necesitar equilibrar una gran cantidad de dimensiones, ¿ya? Por lo tanto, al pensar en educación, al diseñar una estrategia, es súper importante al considerar
la selección de los contenidos, la metodología que vamos a usar, la realidad bien particular de a quienes vamos a ofrecer esta intervención o esta educación. Aspectos como el género son súper importantes, la raza, la cultura, el nivel de alfabetización que tienen en salud estas personas, si es que no existe nada. Es muy distinto, por ejemplo, el equipo de salud al equipo de educación, porque la alfabetización en salud es distinta, y también tenemos que tener en cuenta la alfabetización en digital hoy día, cuando estamos ocupando herramientas más de este tipo, ¿cierto? Más tecnológicas. Conocer cuáles son los estilos de aprendizajes que más les acomodan a nuestro público, entre otras dimensiones o entre otros elementos que es súper importante tener presente. Bueno, nuestra experiencia, como les decía ahí muy bien el doctor, es de varios años, donde hemos ido haciendo como camino al andar, y hemos ido haciendo ensayo y error, probando algunas cosas y sumando a nuestras estrategias también la medición de resultados para ir orientando también estas intervenciones. Ya, como les contaba, el foco está desde de la primera infancia, desde las escuelas de lenguaje hasta el cuarto medio en el caso de los estudiantes, así que trabajamos con niños, con adolescentes y con jóvenes, y en población adulta hacemos cosas abiertas a la comunidad en un lenguaje que sea más cercano y más sencillo, y también hacemos cosas específicas por área de formación. Por ejemplo, odontólogos, psicólogos, kinesiólogos, fonoaudiólogos, es decir, cada área también tiene sus propias preguntas, tiene sus propias inquietudes en relación a este tema, porque en lo que coinciden la mayoría es que en pregrado no se formaron mucho en este tema, por lo tanto hay muchas preguntas y hay muchos vacíos de información. Como pueden ver ahí, la mayoría de nuestras actividades antes de la pandemia eran presenciales, y de hecho generalmente nos tocó viajar o hacer estos itinerarios de viaje, estas giras a distintas ciudades, y hoy día ya nos estamos enfocando en un formato que es bien híbrido, donde seguimos haciendo cosas presenciales. De hecho, tenemos programadas algunas giras ahora para el segundo semestre. Estamos haciendo muchas cosas todavía de manera online, con esto de la llegada de la pandemia y de la explosión de la educación online. Estamos haciendo todavía muchos webinars, y de hecho tenemos un canal de YouTube donde está consolidada toda la información, y es bien interesante porque el flujo de visitas de nuestras actividades es bien alto. Entonces ahí hay una cantidad de información, de actividades y de formación súper importante, y que son súper asequibles hoy día. Son gratis, están en un canal, están ordenadas por temas, etc. Y ahí también está nuestro video de Juanito, que ya tiene hartos años, y fue como una de las primeras estrategias más audiovisuales que hicimos para trabajar con niños. Nos ha dado muchos buenos resultados el trabajo a nivel audiovisual, por lo tanto hemos desarrollado varios videos que se usan acá en Chile y que hemos tenido la oportunidad también de que se estén usando en el extranjero. Por ejemplo, el video de qué hacer en caso de crisis que aparece ahí, se está usando por OMS. Hay distintos materiales en realidad desde el punto de vista de educación, y también con esta otra connotación que tiene que ver también con la concientización social, como el Juntos por un lenguaje inclusivo en epilepsia. Ya tenemos una gran variedad de material audiovisual hoy día que se puede o es compatible para el formato más móvil, que se puede uno bajar y ver desde el celular. Entonces eso también nos permite llegar a una cantidad pero innumerable de personas que a través de su teléfono también reciben este tipo de material educativo, como el Educate y Educa, etc. ¿Ya? Así que hay un repertorio bien grande en el canal de YouTube también de toda esta información. Tuvimos una experiencia que nos sirvió mucho, y esto fue antes de la pandemia, en el desarrollo de un proyecto con la Escuela de Enfermería de la Católica, que es otro centro colaborador, en el desarrollo de un curso que está en la plataforma Coursera, que también es de acceso universal, y que es el curso Manejo de Crisis Epiléptica y Promoción de la Inclusión Social,
sin saber nosotros que íbamos hoy día a estar haciendo casi el 80% de nuestras actividades de esta forma, a través de una pantalla. En esa primera experiencia de este MOOC, de este curso, nos enfrentamos a tener que grabarnos, a tener que hacer educación a través de una cámara y no a un público, y eso fue un súper buen ensayo que nos ha servido mucho para lo que hoy día estamos haciendo. Este curso todavía está disponible en Coursera para toda la población de habla hispana, y tenemos además hartas visitas. Creo que llevamos como 3.000 personas que han hecho el curso. Todo lo que hicimos en pandemia fue más bien webinars, conversatorios, todo lo que nos permitía hacer esta metodología, ¿cierto?, de educación online a través de webinars, y también el desarrollo de estas cápsulas educativas que hoy día están en nuestras redes sociales, que empezamos a hacer mucha educación ágil y corta y para todo tipo de público a través de nuestras redes sociales, y eso también aumentó la cantidad de visitas y aumentó la cantidad de seguidores en forma súper importante. Entonces todo eso nos ha ido mostrando cómo esta nueva era, ¿cierto? Este nuevo escenario que tenemos, a pesar de que nosotros quizás nos faltaba mucha formación y ser especialista, tiene un potencial súper importante y nos brinda pero unas oportunidades inimaginables de poder llegar a los lugares más remotos con contenidos que sean simples y que nos van permitiendo hacer este cambio social que hay detrás de todas las actividades que hacemos. Bueno, una de las cosas que eran importantes para nosotros como equipo y que lo empezamos a hacer hace algunos años, tiene que ver con ir midiendo también, ir generando algún conocimiento y algunos aprendizajes desde nuestro trabajo en nuestras intervenciones. Y así tenemos algunos estudios que hablan, por ejemplo, en el caso del impacto de nuestros programas educativos sobre epilepsia en los conocimientos generales de la comunidad. ¿Cómo lo hacíamos? Nosotros hacíamos una prueba. A toda la gente que se inscribía en nuestros cursos tenía que llenar una prueba cortita, y a todos los que hacían la actividad o iban al curso nos volvían a repetir la prueba, y ahí podíamos comparar un poco qué es lo que pasaba de forma basal antes de la intervención, antes del curso, y luego qué es lo que pasaba después de tener esta jornada o tener este espacio educativo. ¿Y qué es lo que pudimos concluir? Con un N de 884 personas, a pesar de que en un principio se inscribían, no sé, 3.000 o 4.000, al final nuestro N quedó en 884, que eran las personas que efectivamente se habían inscrito, habían hecho una prueba basal y habían hecho la intervención, por lo tanto se habían capacitado y también habían completado el post-test. Entonces ese N884 nos permitió concluir que los programas de educación en epilepsia sí son efectivos para mejorar el nivel de conocimientos que tiene la comunidad acerca de esta enfermedad, que contribuyen además de manera indirecta a la concientización acerca de la epilepsia, colaborando a una mejor aceptación de ella y en la disminución gradual del estigma. Por lo tanto, es importante seguir haciéndolo, ¿no? Y ahí hay una imagen que muestra un poco los cambios, ¿cierto? Cuando ustedes ven las barras que están en verde, son las barras que nos muestran el nivel de acierto o el nivel de respuestas correctas en la población que nosotros educamos. Entonces ahí vemos que entre el pre y el post-test, obviamente la cantidad de aciertos aumenta y aumenta harto. Ahí sí. Otro estudio que hicimos fue el de la satisfacción de los usuarios respecto a las intervenciones educativas realizadas por la Liga en estos años del 2017 al 2019, y quise ponerlo acá porque en este estudio, que es un N más grande, son 11.141 casos, nosotros segmentamos la población dependiendo de las características particulares. Entonces la dividimos entre equipos de educación, comunidad, pacientes y equipo de salud. Y en el equipo de salud aparecieron características
particulares, características específicas del equipo de salud que para nosotros igual son muy importantes y han sido súper importantes para poder desarrollar productos educativos especiales para ellos, que se ajusten a sus características. Entonces, ¿qué es lo que nos mostró este estudio, por ejemplo? Que los programas de educación en epilepsia son efectivos para mejorar el nivel de conocimientos que tiene la comunidad acerca de la enfermedad. Como les conté anteriormente, que contribuyen a la concientización y que disminuyen también el estigma. Supimos que los profesionales de la salud son una población en general bastante más exigente en actividades de formación, y lo que nos llamó la atención también fue la aplicabilidad, ¿ya? Y la autoeficacia. En relación a la aplicabilidad o cuánto estos contenidos son aplicables a mi área de trabajo, generalmente la aplicabilidad era muy alta en los equipos de salud, porque obviamente formarse en este tema podía ser aplicado, ¿cierto?, a mi intervención. Pero cuando hablábamos de la autoeficacia o del nivel de seguridad de yo poder aplicar los contenidos después de la educación, todavía seguía siendo conservador. Entonces todavía falta algo que nos permita lograr que el equipo de salud tenga esa seguridad y sienta la autoeficacia como propia cuando hablamos de estos temas. Y aquí les muestro un poco los diferentes grupos, ¿cierto? Comunidad, familia, educación. Ahí están los profesionales de la salud que los marqué con este cuadrito, y ustedes pueden ver que son las menos verdes del resto, y que este tema de la autoeficacia, del sentirse seguro de aplicar los contenidos que habíamos desarrollado, todavía es un área de mejora para nosotros. Tenemos que desarrollar estrategias, tal vez metodologías, que permitan mejorar la autoeficacia. En relación a los nuevos desafíos para la educación, este año nos planteamos el desarrollo de contenido digital, de productos digitales, para dos de los poblaciones que más demandan educación, que son salud y educación. Entonces, el primer semestre lanzamos este kit digital para equipos docentes, que está disponible en nuestra página web, que es dirigido a todos los profesores de distintos niveles, ¿cierto?, de enseñanza básica, media, etcétera, y que habla un poco del manejo en general y del apoyo al escolar con epilepsia, algunas nociones en relación al diagnóstico, tratamiento, medidas de autocuidado, y otros aspectos que tienen que ver más bien con el desarrollo cognitivo, conductual y socioemocional del niño. Entonces, ahí algunos de nuestros colaboradores, tenemos a la doctora Kerima Acevedo como neuropediatra, desde ese rol, hablándole a los profesores y dándole los principales consejos. Tenemos a Catherine Moreno, nuestra enfermera, que les habla bastante claro en relación a cómo debe ser el manejo de crisis. Les explica también el concepto del fármaco usado como rescate, el fármaco de rescate, entendiendo que muchas veces esas son las resistencias que existen en el colegio también. ¿Qué hago frente al manejo de crisis? ¿O cómo yo voy a poder llegar a poner un medicamento de rescate? Tenemos a nuestra psicopedagoga, que habla de las funciones cognitivas que más afectan en el niño y el adolescente con epilepsia, y a nuestra psicóloga, que da algunos tips ahí para apoyar el desarrollo del niño desde el punto de vista más socioafectivo, más emocional, y evitar el bullying, porque nuestros niños lamentablemente son víctimas fáciles, son un blanco fácil del bullying, ¿ya? Esto lo lanzamos este año, como les contaba, acá en Ñuñoa, en un colegio en educación especial. Ahí está la alcaldesa acompañándonos, algunos representantes del Ministerio de Educación, la doctora Acevedo, ¿cierto? Así que hicimos el lanzamiento oficial, y también esto ha tenido una buena acogida de los profesores, de los equipos docentes, y tiene una alta cantidad de visitas en nuestro canal de YouTube, que es a donde llevan los enlaces de video, ¿ya? El kit está en nuestra web, pero los videos algunos los llevan al canal de YouTube.
Bueno, y desde ahí aparece este segundo desafío, que es el que queremos compartir con ustedes, que tiene que ver con el poder educar al equipo de salud, ¿cierto? Y hay algunos documentos también que yo pude revisar que dan cuenta de lo relevante que es este tema y que es como una tarea pendiente. Está, por ejemplo, este documento que está publicado en la Revista Chilena de Epilepsia, que es de la doctora Lilia Morales, que habla del cuestionario que desarrolló el grupo de trabajo de APS, la Comisión Latinoamericana de la ILAE, de la Liga Internacional de la Epilepsia, con el objetivo de actualizar la situación de las epilepsias en este nivel de atención, ¿cierto? La atención primaria o los programas nacionales de salud. Y todos los países de Latinoamérica y el Caribe, que son los que forman parte de este estudio, coinciden en señalar la poca experticia para el diagnóstico de epilepsia y también la poca experticia para indicar el tratamiento como el principal problema existente en APS. Los resultados evidencian, por lo tanto, la necesidad imperiosa de encaminar esfuerzos para potenciar la atención de las epilepsias desde este nivel, que es el nivel más universal, donde van a llegar la mayoría de las personas, y también de desarrollar estrategias de formación de los profesionales en este nivel, siendo este tema, el de la educación, un pilar súper importante para la buena atención de quienes tienen epilepsia en Latinoamérica. La capacitación de los profesionales de la salud, especialmente de los no especialistas, incluyendo la atención primaria, podría, por lo tanto, reducir las brechas que existen en el tratamiento de la epilepsia, y esto particularmente con esta visión de equidad, porque afecta especialmente a los países de menores ingresos. Y para mejorar la calidad del cuidado de la epilepsia en los servicios de atención primaria, necesitamos reducir la brecha de educación acerca de la epilepsia que justamente afecta al equipo. Luego ella plantea en otro artículo el modelo de atención que se propone y que se orienta a la APS como una visión general, contextualizada en la realidad de la situación latinoamericana, ¿cierto? Y se enfatiza acá la importancia del fortalecimiento del equipo de APS como un servicio esencial, porque es el más asequible, perdón, es el más asequible a todos los individuos y a las familias, especialmente en los sectores vulnerables. Y se orienta este modelo a hacer una intervención para mejorar las dificultades en el retraso del diagnóstico de esta patología, su tratamiento y su derivación. Entonces se plantea un modelo que debiera garantizar, entre otras cosas, la promoción de un enfoque centrado no en el médico, sino en el paciente, la formación continua en epilepsia, incluyendo de manera importante a los profesionales no médicos, por ejemplo, los enfermeros, las enfermeras, habla de los trabajadores sociales, podemos incluir aquí a todo el equipo de salud, ¿cierto? Este modelo plantea también la importancia de garantizar el acceso a las poblaciones desatendidas, las que se localizan en los lugares más apartados, las poblaciones rurales. A nivel de niveles de atención plantea este sistema de referencia, de referir al paciente y luego de contrarreferencia, de poder devolverlo a su lugar de atención en APS o en el nivel primario. Y lo importante que es mantener una disponibilidad permanente de fármacos antiepilépticos. Entonces, considerando eso, ¿por qué debemos educar a los equipos de salud? Y esto ya como desde el punto de vista de las reflexiones que hacemos nosotros como equipo, desde nuestra experiencia, es que tenemos identificado a nuestros sectores que más nos demandan educación, y uno de los sectores que permanentemente nos busca para saber más y formarse en epilepsia son los profesionales de la salud y los futuros profesionales de la salud. Hay insuficiente formación en pregrado, eso es otra de las conclusiones que nosotros tenemos como equipo. Es muy importante hacerse cargo de esta educación para disminuir la estigmatización de la patología, concientizar y promover un buen trato del paciente, y que eso trascienda desde el equipo a todo el personal y todos los funcionarios que atienden en salud, sobre todo en salud primaria. Bueno, ¿por qué debemos educar al equipo de salud? Porque de esa forma contribuimos a que el diagnóstico sea más oportuno y que sea más eficaz y que haya más equidad en las prestaciones de salud, porque también vamos a estar promoviendo y consolidando a través de esta educación en que el enfoque frente al tema debe ser multidisciplinario, porque también es necesario fortalecer a los distintos involucrados en sus distintos roles en la atención del paciente, y
porque también debemos educar al equipo de salud, porque es necesario incorporar a todos los actores. Esto quiere decir que no solamente el médico especialista debe estar educado y informado del tema, sino que los diversos integrantes del equipo de salud, sobre todo los que no tienen formación en salud o no tienen experiencia en el tema, deben estar informados, deben estar educados y deben tener conciencia de esta realidad. Y ahí nos referimos a las enfermeras, a los enfermeros, a los TEN, ¿cierto? Los profesionales de la salud mental, trabajadores sociales, entre otros. ¿Cómo empezamos a desarrollar el proyecto? Hicimos una encuesta dirigida a profesionales del área que la contestaron el 74% enfermeros, el 11% eran TENS. Y lo importante de esta encuesta es que nosotros les preguntábamos cómo encontraban ellos, qué opinaban con respecto a su formación profesional en el tema de la epilepsia, qué aspectos encontraban que era importante aprender, de qué forma les gustaría que llegara esa información, etc. Y esta encuesta nos mostró como estos resultados. El 88% consideró que la formación profesional en el tema era muy, muy insuficiente. El 88% es un número muy grande. Y las principales motivaciones para capacitarse en este tema sería la profundización o actualización de conocimientos con un 74%, vincular los contenidos para aplicarlos de manera más específica en la intervención profesional que yo tengo ya, el 74%, y capacitarme en un tema donde no tengo formación. Entonces, la ausencia de formación es un tema como bien crítico y bien importante. En relación a la metodología, un 62% se inclina por una metodología virtual, un 29% por una metodología más bien híbrida y un 8,5% por una metodología presencial. Y cuando les planteamos el potencial, o sea, el uso potencial de un kit digital, si estuviera disponible un kit digital en epilepsia, para el equipo de salud, el 90,2% nos dicen que ellos sí lo usarían. Los contenidos que aparecen como más atractivos, que van a ser en el fondo los que van a desarrollarnos nuestros módulos temáticos, son el manejo de crisis con un 97,6%, tratamiento y pronóstico con un 91,5%, diagnóstico, etiologías y diagnóstico diferencial con un 87,8% y calidad de vida con un 67%. ¿Ya? Les preguntamos por distintos temas, pero esos son los que aparecieron en forma más poderosa. Acá está el equipo que está detrás del kit digital. Como pueden ver, está el doctor Fester, está nuestra enfermera y está el resto de quienes estamos en el área de comunicaciones y educación de la Liga, nuestro periodista, nuestra diseñadora y Cecilia, que es relacionadora pública y es la subgerente del área. Y de esa forma también nos vamos poniendo de acuerdo, vamos discutiendo, vamos madurando nuestras ideas y dándole forma a esto. ¿Cuál fue nuestro objetivo? Final, después de estas conversaciones y darle hartas vueltas al asunto, coincidimos en desarrollar un kit educativo digital o una caja de herramientas en formato digital sobre epilepsia dirigido específicamente a todo el equipo de salud. ¿Qué es lo que tenía que tener este kit? Un lenguaje simple, ¿ya? Para incorporar y aplicar conocimientos básicos de epilepsias a todo el equipo de salud. ¿Qué es lo que buscamos? Mejorar la identificación o diagnóstico, la derivación y el tratamiento de la enfermedad. ¿Cuáles son las herramientas que va a tener este kit? Va a tener recursos audiovisuales, vamos a montar algunos videos que son de breve duración, está el video de la introducción y están los videos que articulan los contenidos de cada módulo. Va a haber material educativo descargable, de contenido, ¿cierto?, de revisión en formato PDF o infografías que son descargables pero más gráficos en su diseño. Vamos a tener un conjunto de enlaces de interés para que quien entra al kit pueda profundizar el contenido que le interese profundizar, porque esto va a ser corto. Vamos a considerar también un instrumento para la autoevaluación, para que quien ingrese al kit pueda recorrer, pueda revisar, pueda leer algunas cosas, descargar otras y luego pueda ir haciendo una medición individual de sus progresos, hasta ir viendo cómo va manejando el tema y un listado completo de bibliografía de consulta. Los 4 módulos van a quedar estructurados en los siguientes, que es la epilepsia o el diagnóstico. Todavía estos temas, estos nombres hay que darles una segunda revisión para poder definir bien el nombre. Entonces tenemos estos 4 módulos, el del diagnóstico, el del tratamiento pronóstico, el de manejo de crisis, incluyendo el ambulatorio y los servicios de urgencia, y calidad de vida y manejo del ambiente.
En cuanto a etapas, tenemos distintas etapas. Una primera etapa que es de diseño del proyecto, con la idea general, la estructura del kit para que sea viable como un contenido digital, todo lo que tiene que ver con revisión de contenido, selección de los temas, definir los contenidos mínimos, hacer una maqueta general con la idea de cómo se estructura todo en una sola página. Luego vamos al desarrollo de contenidos por cada módulo, hay que escribir los guiones de cada módulo, que son entre 1 y 2 guiones, que articulan los conceptos generales. Seleccionamos los contenidos de las infografías, que es el material gráfico que se va a descargar, el desarrollo de los textos que van como PDF. Loreto, se cortó el micrófono. Un segundito. A mí me habrá sonado así. Ah, no, es que cortaron todos los micrófonos. Ya. Ahí está. Entonces, ahí sí. Entonces, en esta segunda etapa, que es el desarrollar contenido, hay que escribir guiones, hay que seleccionar contenido para el diseño de las infografías, hay que desarrollar los textos de los materiales descargables y hay que solicitar las colaboraciones o las personas que van a ser quienes nos van a ayudar con su imagen como expertos y con la revisión de los contenidos para estar presentes en el kit, y el desarrollo de la matriz de evaluación. Luego vamos a la siguiente etapa, que ya es la de diseño web, donde participa en forma más ardua nuestra diseñadora, y crea la página en el fondo, que es un landing page o una página de aterrizaje, que se monta dentro de nuestra página web, pero que se accede directamente a una sola página, que es el lugar o el espacio así físico, no, digital, donde vamos a tener el contenido del kit. Luego vamos a la etapa que es de producción del material educativo, donde se graban los videos, se editan, se produce todo lo que es material multimedia, se hace el diseño digital de lo que se va a descargar y de las PDF o las imágenes, y se desarrolla el formulario de autoevaluación. Vamos después a la etapa del montaje y las pruebas, y esperamos de aquí a septiembre tenemos que llegar con esto, a hacer nuestro lanzamiento. Previo a eso vamos a solicitar el patrocinio del ministerio, y terminar con una ceremonia de lanzamiento, donde esperamos también que nos acompañen las autoridades más importantes, ¿cierto? Y de ahí ya viene todo lo que tiene que ver con las estrategias comunicacionales para difundir. La idea es hacer un lanzamiento en un lugar acorde, o sea, esto tiene que ser en un centro de salud, donde está ahí la necesidad misma. Y bueno, yo creo que una de las cosas más importantes antes de terminar es que todo esto lo estamos haciendo nosotros, un equipo, como yo les mostré, chiquitito, con 0 costo hasta acá, porque la liga en ese sentido tiene toda la voluntad, y a pesar de que nuestros recursos son limitados como institución, nos permiten como equipo desarrollar este tipo de proyectos que se articulan en el fondo con nuestra misión como institución. Entonces, esperamos que quede muy bien. Y nada, eso yo les quería contar, y quería recibir también sus comentarios, toda la retroalimentación que nos hagan, a nosotros nos sirve mucho. Y así que ahora, si tienen alguna pregunta, algún comentario, sería que pudieran compartirlo con nosotros. Súper. Muchas gracias, Loreto. Muchas gracias. A ver, yo voy a recapitular algunas ideas. Una cosa muy importante es la educación, ¿no es cierto?, de los equipos de salud. Es muy interesante los estudios que han salido, por ejemplo, al comparar distintos equipos de salud entre aquellos que tienen una mayor educación en epilepsia, porque aquellos que tienen una mayor educación con epilepsia, de la epilepsia en sí, han demostrado incluso menor mortalidad dentro de su población. O sea, si uno toma un outcome bien potente, ¿no es cierto?, para poder ayudar a la gente, es que se mueran menos. Vemos que los equipos mejor fortalecidos en educación les va harto mejor, ¿ya? Así que, y eso es una educación que no va solo al nivel terciario, porque la gran población está dentro de la atención primaria, por lo tanto hay que partir desde ese punto. Desde varios años, ¿no es cierto?, se ha intentado mantener estrategias de educación o capacitación, ¿no es cierto?, para llamarlo mejor, ¿no es cierto?, capacitación a los servicios de salud, pero lamentablemente, por la forma en que están diseñados, ¿no es cierto?, a través de distintas plataformas, hay años que quedamos sin esa posibilidad. Y estas videoconferencias han tratado de servir de sostén para ello.
pero sin duda se requiere algo más, ¿ya? Y el ofrecimiento que nos dio la Liga Chilena contra la Epilepsia en apoyarnos, ¿no es cierto?, en las labores de capacitación a los servicios de salud, a los equipos de salud, es muy, muy agradecida, porque este curso articula muy bien, ¿no es cierto?, dentro de otras instancias que hay para aprendizaje en epilepsia. Entonces podemos tener este curso como inicial, ¿no es cierto?, y además se encadena con otros que en la atención primaria ustedes han escuchado, ¿no? Por ejemplo, para la parte de salud mental está el MHGAP, que tiene la gracia que es muy fácil de llevar a la población, ¿no es cierto?, llevar a los equipos de salud, pero la profundidad de los temas tal vez no es la suficiente, como viene, ¿no es cierto?, diseñado. Por lo tanto, este curso da un upgrade para ello, ¿no es cierto? Y además engrana muy bien, y ahí lo van a ver después cuando esté hecha la plataforma, con las videoconferencias que se han hecho y con cursos previos también. Que la idea es que ustedes puedan tener enlace, por ejemplo, si quieren profundizar en un área, ¡pum!, se saltan directo a esa videoconferencia que les hacía falta, que claro, es mucho mayor profundidad, ¿no es cierto? Es 1 hora y media hablando de un tema, casi 2 horas hablando de un tema en particular, ¿ya? Así que agradecer también la disposición de haber elegido este tema, ¿no es cierto? Y haberlo hecho de forma tan profesional. O sea, ¿quién se da el tiempo de preguntar qué es lo que necesita la gente o qué necesita el auditor para poder llevarlo a mejor puerto? Así que muy agradecido, Loreto, muy agradecido al doctor Festi y a todo el equipo en realidad de educación y capacitación en la liga. Ya tienen un mensaje aquí de felicitaciones de Puerto Montt, el doctor Silva, la doctora Rosas, la doctora Muñoz allá en Concepción. ¿Y por qué septiembre, Loreto? ¿Nos podrías contar por qué septiembre? Bueno, porque eso es nuestra idea, tratar de llegar a septiembre para el Día Latinoamericano de la Epilepsia, para la Semana de la Epilepsia en realidad, poder hacer el lanzamiento de este producto. ¿Qué mejor momento que hacerlo para la Semana de la Epilepsia? Nos ocurrió que tenía que ser ahí. El del equipo de educación, el primer kit que hicimos lo hicimos para la semana donde se celebra el Purple Day, y que es el Día Mundial, y también tiene que ver con algunas decisiones comunicacionales, ahí donde el experto es el periodista de nuestro equipo, y que señala que en epilepsia, lamentablemente, para atrapar la atención de las comunicaciones tienen que ser fechas de este tipo. Entonces tiene que ser, articularse todo para también tener como las miradas del área de comunicaciones en nosotros, que a veces nos cuesta mucho tener ese espacio. Entonces esa es la idea, hacerlo en el contexto de la celebración de la Semana de la Latinoamericana de Epilepsia. Súper. Y ahí, ¿no es cierto?, la idea es que para los equipos de salud, especial en atención primaria, se está desarrollando este curso, ¿no es cierto?, los vamos a presentar, y además una serie de material informativo, que por ejemplo van a salir algunos trípticos que también nos están ayudando, en especial los profesionales del grupo asesor, y son trípticos que hablan de distintos temas, desde el niño, por ejemplo, en la parte educativa, problemas del aprendizaje asociados a epilepsia, o por ejemplo, en mujer en edad fértil, como lo vimos recién, adulto mayor, y se están preparando también para esta semana de septiembre. Y todo esto para que podamos alcanzar un mejor nivel de capacitación dentro de los servicios. Así que yo sé que hay varios miembros del equipo también que está trabajando en este kit. No sé si hay alguno que quiera comentarnos, por ejemplo, ahí la Cecilia. Cecilia. Bueno, primero decir que me siento súper orgullosa de trabajar en la Liga Chilena contra la Epilepsia. Ya llevo 23 años trabajando ahí en el área de educación. Al agradecer al doctor Fester porque ha sido el motor principal de todo este trabajo. Bueno, a todos los miembros del directorio, etcétera, y a Loreto, que ha hecho un trabajo enorme también. Y pedirles que nos colaboren a todo este equipo que nos está escuchando hoy día, a que cuando este kit esté ya listo, subido a nuestra página web, nos ayuden a difundirlo, porque ustedes son como la cara visible en realidad en todos sus servicios, de Arica a Punta Arenas, que les cuenten a sus equipos de salud, que les muestren el kit, y que ojalá ellos puedan usarlo como una herramienta para poder, como decía Loreto, capacitar y mejorar los conocimientos que se tiene de epilepsia. Así que eso, doctor. Bien, gracias, Cecilia. Yo quisiera sugerir algo. Sería muy bueno si nos pudiéramos tener entre todos las direcciones de correo de todos los que estamos aquí, ¿no es cierto? Y desde ya, ¿no es cierto?, ofrecer en lo personal y además en la liga, en el servicio médico, la posibilidad de un contacto, no voy a decir para una asesoría, pero sí para aclarar alguna duda, alguna pregunta. Yo creo que es importante estar disponible, sobre todo porque las preguntas van a llevar de profesionales que nos van a permitir a lo mejor encontrar nichos que no vemos, en donde podemos ayudar,
y yo por lo menos manifiesto mi disponibilidad, estoy completamente disponible. Perfecto, sí. Muchas gracias. Y los contactos los podemos manejar de forma global. Por ejemplo, tenemos unas listas de correos a los cuales hacemos la difusión, así que con gusto también se pueden llevar ahí la difusión de todas estas, de los cursos y también de material de la liga, que creo que es importante que los tengan. Entiendo. Así nos vamos conociendo. Así es. Reinaldo, yo quería también comentar que hemos aprendido de este trabajo que estamos realizando en la liga, que el enfoque multiprofesional es clave, multidisciplinario es clave, que un equipo en que nadie se siente, nunca se ha sentido nadie poseedor de la verdad, que hemos ido compartiendo, aprendiendo en conjunto, y eso también el mensaje a nivel de atención primaria es similar, ¿no es cierto? Todos los profesionales que integramos, todas las personas que integramos el equipo de salud somos fundamentales en esto, ¿ya? Y la capacidad de reconocer que uno tiene deficiencia en alguna área específica de formación es clave. Si uno reconoce las cosas que no sabe, es la forma de progresar. Y eso ha sido muy importante en nuestro equipo. Bien, gracias, doctor. Nada, decir eso mismo que mencionó recién el doctor Fester. O sea, a título personal, yo ingresé al Ministerio de Salud gracias a eso, a la capacitación y educación. Ahí el doctor Fester me enseñó cómo ingresar a los cursos y todo lo demás. Partimos siendo tutor. Y yo creo que es la forma de ir progresando. Comparto con usted esa visión de multidisciplinario, del equipo multidisciplinario, porque en estricto rigor uno lo ve, por ejemplo, equipos que están con déficit de la parte de asistencia social. Está bien, recibirán los medicamentos los pacientes, podrán controlarse un poco mejor las crisis, pero hay un montón de otras áreas que quedan descubiertas. Lo mismo pasa con la parte de enfermería, si no hay una buena educación en la medicación. O sea, cada punto es un pilar fundamental para cuidar bien a estos pacientes. Así que, obviamente, la experiencia del doctor, ¿no es cierto? Un par de añitos más que uno ahí trabajando. Quisiera complementar lo de Jorge, si tenemos un minutito, porque Por supuesto, doctor, sí. hay un tema que también hemos estado nosotros trabajando, ¿no es cierto? Si uno pone muy esquemáticamente los 4 objetivos de tratamiento en epilepsia, 1 es el control de crisis, 2 es el control de efectos adversos, 3 la complicación de manejo de comorbilidad psiquiátrica, y yo diría que en esos 3 puntos han habido avances importantes. El cuarto son los aspectos psicosociales y el estigma. Y este cuarto punto es un tema que está trancado, por así decirlo, en todo el mundo, no solo en Chile. Por diversas razones hay muchas cosas caminando. Con trancado me refiero no que no se hagan muchas cosas, sino que falta un esquema, una planificación, saber qué cosas funcionan, qué cosas no funcionan, y es notable, incluso en la práctica clínica, cuando uno deja una consulta solo para esos aspectos, surgen un montón de cosas enormes. Entonces yo creo que además nosotros podemos aprender y establecer formas de trabajo que con el feedback que vayamos teniendo pueden ser un aporte muy grande. Nosotros estamos en contacto, por ejemplo, con Gus Baker, que es una persona del IBE que trabaja en esto, y realmente hay un largo camino por hacer, por sistematizar. Hay muchas cosas. Y lo otro que no sé si se mencionó, y perdónenme, que es la etapa clave, que es ir a la comunidad, ¿ya? O sea, preguntarle a la comunidad qué es lo que quiere. Hay algunos trabajos que muestran de calidad de vida, entonces se les pregunta a los pacientes, mire, qué tipo de cosas a usted le siente que su calidad de vida mejoraría en un aspecto psicosocial, y en algunas sociedades lo que más mejora la calidad de vida es poder manejar un vehículo motorizado. Entonces uno piensa, mira, hagamos una intervención, hagamos esto, y a lo mejor si le conseguimos una licencia de conducir, le cambiamos la vida, por decir algo, ¿no? Yo creo que la comunidad es un paso más allá, yo lo sé, pero me parece interesantísimo. Yo creo que aquí también podemos descubrir cosas, hacer un aporte. Así que me entusiasma mucho. Nosotros en la Liga partimos muy inicialmente con un grupo en que decidimos incorporar a todas las personas que están en esto, asistentes sociales, psicólogos, terapeutas ocupacionales, neurólogos, psiquiatras de adultos, buscando un poco, leyendo, aprendiendo, probando,
Y bueno, estamos en eso también para colaborar. Y después viene la parte educativa, que es el trabajo magnífico que ha hecho el doctor Jorge Fester y Loreto. Eso quería agregar. Súper, gracias, doctor. Hay una pregunta del doctor Moreno, a quien le mando muchos cariños allá, muchos saludos. Sebastián trabajó con nosotros en la UTI neuroquirúrgica y ahora está regional de zona, así que nos pregunta cuáles son las estrategias o como los puntos claves para la atención primaria, ¿no es cierto?, de un paciente con epilepsia. Y ahí, Sebastián, te invito a revisar, que todo esto está ordenado, ¿no es cierto?, en nuestras videoconferencias, que revises, por ejemplo, la misma que hizo el doctor de Marinis en agosto del 2021, donde se llama Optimizando el control de los pacientes con epilepsia, y ahí habla cómo un policlínico debería estar armado, ¿no es cierto?, estos 4 puntos más importantes a preguntar y a mejorar en el tiempo, en el seguimiento, ¿ya? Esto tú lo puedes encontrar en la página web del ministerio y la puedes enlazar directamente en todas las invitaciones que ustedes van a ir recibiendo en atención primaria acá abajo, hacen el enlace, ¿de acuerdo? Y pueden ingresar ahí a la página web y revisarla. Todavía no está totalmente armada, le falta, está en trabajo, pero probablemente durante este segundo semestre ya quede lista. Y estoy copiando todos los correos para que también poder añadirlos a la lista de difusión, ¿ya?, de nuestras actividades. Estupendo. Bien, pues. De nada, Muchas Sebastián. gracias. Bien, pues muchas gracias a todos entonces, muchas gracias por conectarse. Pueden ir enviando los correos electrónicos, yo los voy a tomar al final y los vamos a añadir, ¿ya? Voy a dejar abierta la sesión hasta las 11, luego la voy a cerrar y ahí voy a sacar todos los correos, pero ya se pueden desconectar si gustan, ¿ya? Así que muchas gracias a todo el equipo de la Liga Chilena contra la Epilepsia por las presentaciones del día de hoy. Cuídense mucho. Muchísimas gracias, Gracias. Reinaldo. Muchas gracias, Gracias, a todos gracias. los que han acudido. Gracias. Hasta luego. Chao, Gracias.